palabra de Dios. En el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Evangelio según Lucas, capítulo 10 y su versículo 21. En el nombre del Señor Jesucristo dice de esta manera: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta mañana, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, le damos gracias a Dios por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros en este lugar. Gracias al Señor porque Él nos concede la dicha, la bendición de ser participante de este banquete espiritual que los hermanos que viven en este lugar de Camelias prepararon en este día. Un día en el cual nosotros nos unimos a la alegría que hay en el corazón de ellos para glorificar el nombre de nuestro buen Dios, poder alabarle porque Él es digno y poder escuchar los dichos de su santa boca. Esta mañana vamos a aprovechar el tiempo para poder ofrecerle a nuestro Dios el sacrificio espiritual que es agradable a Él. Estamos hallando aquí estas palabras que nos muestra el Espíritu Santo y nos presenta a nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos y hermanas, lo podemos hallar a Él en esos momentos que Él vivió estando humanizado. El cuerpo que el Padre le apropió al Señor Jesucristo, un cuerpo semejante al nuestro, con la gran diferencia que el cuerpo del Señor nunca se contaminó con pecado. Pero ese cuerpo de carne que el Señor tuvo, sintió hambre, sintió dolor, sintió aflicción, pero como vemos esta vez, también sintió alegría. Hubo momentos en el cual el Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu. Y en el regocijo del Señor alabó al Padre, glorificó a Dios. Gracias a Dios, hermano. Cuando el corazón, hermanos, está regocijado, es cuando el creyente le nace de su corazón cantarle a Dios alabanzas. Así dijo el rey David en el Salmo 9, versículo 1 y 2. En gran manera te alabaré, oh Dios, decía David. El hombre engrandecía a Dios porque su corazón estaba alegre. Te alabaré, oh Jehová, decía él, con todo mi corazón.
contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando alguien, hermanos, tiene regocijo en su corazón, le canta al Señor. Alguien que está triste, no, hermano. En el Salmo 137, versículo 1 en adelante, vemos a aquellos cantores que fueron llevados cautivos a Babilonia. Esos hombres, cuando estaban en Babilonia, dice que ellos tomaron sus arpas, lo colgaron en los árboles que estaban junto a los ríos de Babilonia, y se sentaban y lloraban y se acordaban de Sión. Los que los habían llevado cautivos le decían a esos cantores: canten alabanzas, queremos oír esos cánticos de Jehová. Pero ellos contestaron y decían ellos: ¿cómo cantaremos a Jehová? Cántico de Jehová en tierra de extraños. Pero le decía que cuando hay alegría, hay regocijo en el corazón, el creyente alaba a Dios. El ejemplo lo tenemos en el Señor. Esta vez el Señor dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Los hermanos que viven en este lugar se pusieron de acuerdo para llevar a efecto otra vez este año, gracias al Señor, un día de reuniones especiales en acción de gracias al Señor, porque Dios los ha bendecido, porque el Señor les ha dado bendiciones espirituales y les ha dado bendiciones materiales. Han hallado motivos para regocijarse en el Señor. Se pueden unir familias, hermanos, se pueden unir familias, se pueden unir un grupo de hermanos para llevar a efecto reuniones especiales, pero esto pasa cuando el corazón del creyente está regocijado. Sí, hermano. Hay acuerdos, se cumplen los pensamientos, se hacen realidad, los propósitos son cumplidos, pero cuando el corazón siente ese regocijo, que es un grado mayor que el gozo, está muy alegre el hermano, muy gozoso el creyente. Pero miremos la palabra del Señor. Leamos lo que nos dice en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 30, y su versículo que vamos a leer es el versículo 19. 30 de Jeremías, versículo 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación que está en regocijo. Yo pienso, hermano, que esta familia o estos hermanos que viven en este lugar, que año con año han venido realizando reuniones especiales, yo pienso que si habláramos con ellos nos podrán contar cómo se sienten este día glorificando al Señor. Pero también estaba pensando cómo comenzarían ellos en este lugar. ¿Cómo fue que llegó esa bendición espiritual a sus vidas? Tal vez comenzaron, tal vez se convirtió el primero, a saber hace cuántos años, se convirtió otro al Señor,
y así fueron creciendo. Yo no sé, hermanos, cuánto es el número de los hermanos y hermanas que viven en este lugar, que perseveran en la asamblea en San Lorenzo. Sin ninguna duda los hermanos han ido aumentando, porque esta es una promesa de Dios. Cuando hay reconocimiento, hay alegría en el corazón, Dios se manifiesta. Cuando hay armonía en un grupo, hermanos, ahí se manifiesta el Señor. Así dice el Salmo 133. Cuando se vive esa armonía en el Señor, ahí hay bendición y vida eterna. Se convierten más personas a Cristo y aumenta el número de los hermanos. Pero dice esta vez, dice la palabra del Señor, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Sale una acción de gracia de estos corazones. Vamos a hacer un día de reuniones especiales. No importa cuánto se va a gastar. Vamos a invitar, vamos a orarle al Señor que su presencia esté con nosotros. Vamos a invitar a las asambleas. Nos vamos a regocijar en el Señor. Estamos en un banquete espiritual, hermano. Hemos venido a gozarnos en el Señor, dice el Salmo 103, 102, si no estoy mal. Venir ante su presencia con alegría, venir ante su presencia con regocijo. En la presencia del Señor, hermanos, hay plenitud de gozo. Dejamos por allá afuera nuestras penas, las cargas, preocupaciones, y al estar en la presencia del Señor debemos de centrarnos que estamos ofreciendo un sacrificio espiritual, y anhelamos que ese sacrificio que le ofrecemos a nuestro Dios, que Él lo reciba de nosotros en olor fragante, hermanos. Sí. Pero esta mañana, hermanos, quisiéramos ver algunos textos, versículos en las Sagradas Escrituras, donde podemos hallar los motivos por el cual el cristiano se regocija en el Señor. Porque tiene que haber su motivo, ¿verdad, hermanos? Tiene que tener un motivo. Hay causas por las cuales el creyente se regocija en Dios. Tal vez está pasando escasez el creyente. Es posible que entre nosotros hayan hermanos que tal vez sufren de algún dolor en el cuerpo. Pero en un sentido espiritual, esos creyentes manifiestan al Señor su agradecimiento porque han y hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios y son valiosas, hermano. Los motivos que vamos a ver en esta mañana son motivos espirituales. Porque es cierto que cuando Dios nos bendice, nos da una bendición material, nuestro corazón se puede alegrar, hermano. Cuando el Señor la bendice a usted, hermana, su corazón se puede alegrar. Pero los motivos que vamos a ver en las Sagradas Escrituras son motivos fuertes que hacen que nuestro corazón se regocija en el Señor. ¿Cuáles serían esos motivos? Miremos la palabra de nuestro Dios. Leamos lo que dice en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 61. Leamos el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Detengamos ahí la lectura. El profeta esta vez dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Está diciendo el profeta que había regocijo en su corazón. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cuál es la causa de su regocijo?
porque me vistió con vestiduras de salvación. Hay una bendición muy grande que Dios nos ha dado, hermanos. Una bendición que ya la estamos disfrutando. ¿Sabe cómo se llama esa bendición grande que Dios nos ha dado? Se llama salvación del alma. Dice que la salvación que Dios nos ha dado es eterna. Una salvación tan grande que el Señor nos la dio porque Cristo la hizo. Porque el Señor es el autor de nuestra eterna salvación. Sí, hermano. Como nuestro Señor Jesucristo hizo la salvación a través de aflicción, a través de dolor, pero que nos lo dio a nosotros los que obedecimos su llamado a través del Evangelio. En otras palabras, cuando usted se convirtió al Señor, hermano, cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, hermana, en el momento de nuestra conversión al Señor, en ese momento, Él nos dio gratuitamente, nos dio la salvación del alma, hermano. Nuestra alma, hermano, ya está fuera de peligro. Usted no tiene nada de qué preocuparse por su alma, porque está seguro de haber creído en el Señor, ha aceptado y hemos aceptado al bendito Señor Jesucristo en nuestro corazón. Debemos de vivir esa seguridad en el Señor. No debe de haber esa preocupación en nosotros acerca de nuestra alma, porque nuestra alma ya fue redimida con la sangre de Cristo. Nuestra alma goza la salvación eterna. Ya la estamos disfrutando, hermano. Esa salvación la comenzamos a gozar, ya le decía, desde el momento de nuestra conversión al Señor. Y la salvación del alma que Dios nos ha dado no es barata, hermanos. No. Tiene un precio muy alto, un precio incalculable. ¿Cuánto cree usted, hermano, que vale la salvación que usted goza? Hermanas, ¿cuánto piensa usted que vale la salvación que usted goza en la actualidad? La salvación de nuestra alma vale la vida del Señor Jesucristo. La salvación de nuestra alma vale la sangre de Cristo. Es un precio muy alto, hermano. Cuando nosotros logramos entender el valor de la salvación que gozamos, es ahí cuando nuestro corazón se llena de regocijo en el Señor. Es ahí cuando el creyente le cantamos a nuestro Dios, hermano, porque sabemos que nuestra salvación es de gran precio y nadie lo podrá comprar con oro o plata. No, hermano, nadie en el mundo, por más que tenga mucha bendición material, pero jamás alguien podrá comprar la salvación del alma. Pero nuestro Dios nos lo ha dado a nosotros por gracia, por la fe en el Señor. Gratuitamente Dios nos ha dado esa riqueza, hermano, esa bendición tan grande. Yo pienso que no hay nadie, no hay ningún cristiano que está triste porque se va al cielo. ¿O lo hay? No, ¿verdad, hermano? No hay creyente que se ponga triste su corazón porque es salvo, porque va a vivir en los cielos. No, hermanos, al contrario, cuando pensamos en estas bendiciones eternas que Dios nos ha dado, nos causa alegría en el corazón. Es por eso que el creyente aparta y apartamos nuestro tiempo para buscar la presencia del Señor. Hay hermanos que viven lejos de la sala. Hay hermanos que viven a larga distancia, tienen que caminar bastante para llegar a la presencia del Señor. Unos años atrás decían unas hermanas ya grandes de edad, tal vez de unos 70 años o más, las hermanas,
Decían las hermanas, nosotros vivimos atrás de ese tercer volcán que se mira. Y para venir a la reunión tenemos que caminar 3 horas, decían las hermanas. 3 horas tenemos que caminar. Pero ¿cuál sería el motivo? ¿Por qué las hermanas se sacrifican caminar 3 horas para llegar, 3 horas para regresar, con tal de estar en la presencia del Señor? ¿Cuál sería la causa? Porque su corazón está regocijado en el Señor, porque sin duda se entiende, comprende el valor de esa salvación tan grande que Dios ha dado a cada uno por gracia, hermanos. Esto lo comprenden los hermanos en este lugar de Camelias. Esto lo entendemos nosotros, el pueblo del Señor. El profeta dice, en gran manera me voy a gozar en Jehová. Se regocija mi alma en Dios, porque Él me ha vestido con vestidura de salvación. Pero hay algo más, miremos la palabra de Dios. El Evangelio según Lucas vamos a mirar. Santo Evangelio según Lucas. En el capítulo que tenemos para leer es el 10. Y su versículo que vamos a leer es el 20. Evangelio según Lucas, capítulo 10 y su versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo oye usted estas palabras del Señor, hermano? Cristo las habló. Hubieron 70 hombres que fueron enviados a predicar el evangelio del reino. Y dice que ellos miraban cómo el Señor se manifestaba poderosamente. Y regresaron con alegría al Señor. Y le dijeron al Señor, Señor, decían ellos, nosotros vimos que los demonios se nos sujetaban en tu nombre. El Señor vio la alegría del corazón de ellos, pero les dice esta palabra. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Oiga, hermano, debemos de regocijarnos en el Señor, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias a Dios, hermano. Hay un libro que se llama el libro de la vida, donde ahí aparece, ahí está registrado el nombre de todo creyente, todo verdadero convertido al Señor. Todos aquellos que hubo un momento histórico en nuestra vida cuando creímos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Creímos en el poder de su sangre que limpió nuestra alma del pecado. En el momento cuando una persona se convierte al Señor, tal vez con lágrimas en su mejilla, con su corazón quebrantado, hemos visto, hermanos, cuando Dios usa a los ministros de su santa palabra para predicar el evangelio, las almas se levantan, hombres y mujeres, con lágrimas en sus mejillas, derramando lágrimas como si fueran niños por el poder del evangelio, y llegan a Cristo aceptándole como su Salvador. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Eso lo vivió usted, eso lo vivió usted, hermana, eso lo vivimos. Cuando viene a nuestra mente, a nuestro corazón, el momento de nuestra conversión al Señor, cómo se llena de alegría nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Porque en ese instante nuestros nombres quedó registrado en el libro de la vida, en el tercer cielo. Cantábamos un coro con los niños y dice, con letras de oro, con letras de oro mi nombre está escrito en los cielos. Oiga, hermano,
Y otro hermano dijo: y cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre voy a responder, porque aparece ahí registrado en el libro de la vida nuestros nombres, hermano. Esto debe de causarnos regocijo en el corazón. Eso debe alegrarnos. Si usted, hermano, tal vez está pasando un tiempo de adversidad en la vida, piense en las riquezas que el Señor le ha dado, porque esto va a alegrar su corazón. Esto le va a levantar su ánimo. Esto va a llenar su corazón de alegría, pensar que tenemos riquezas incomparables de nuestro Dios, hermano. Lástima la gente que todavía no son convertidos al Señor. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye, hermano, el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros ya estamos fuera de ese peligro, hermano. Debemos de creerlo, debemos estar seguros en el Señor. Nosotros ya estamos fuera de ese peligro que corre la gente de ser lanzado al lago de fuego, porque el nombre de ellos no aparece en el libro de la vida. Ojalá que los invitados, las personas que han venido para estar con nosotros, también se pudieran preparar, pudieran creer en el Señor Jesucristo, lo reciban por la fe en su corazón, para que el Señor les dé gratuitamente la salvación de su alma y les dé también esta bendición de que su nombre quede registrado en el libro de la vida, en el tercer cielo. ¡Qué bendición, hermano! No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dijo el Señor, sino regocíjense ustedes, porque sus nombres está escrito en el libro de la vida. Miremos qué hizo un hombre, miremos la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer qué nos dice. En los Hechos de los Apóstoles tenemos para leer el capítulo 16 y versículo 34. Capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Queremos, hermano, el regocijo que hubo en el corazón de este hombre y su familia. El carcelero de Filipos, un hombre recién convertido al Señor, que fue evangelizado por el apóstol Pablo y Silas. Ese hombre que entró en un estado de desesperación, y en su desesperación se quería matar. Pero gracias a Dios, porque hubo una palabra de esperanza para él y recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Se convirtió a Cristo, y no solamente se convirtió, sino también se bautizó. Y no solamente creyó él, sino también su familia, y se bautizaron. Gracias a Dios, hermano. Cuando esta familia, después de que creyeron en el Señor, se convirtieron a Cristo y fueron bautizados, hubo banquete, hubo alegría, hubo regocijo en esos corazones, hermano. Invitaron al apóstol Pablo, a Silas, dice que les pusieron la mesa, los invitaron a que pasaran a la mesa. Cuando se habla de mesa, se está pensando, se está hablando de un banquete, hermano. Como estamos nosotros este día, esta mañana, estamos en un banquete espiritual. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Cuál era el motivo? Porque habían creído a Dios. Gracias al Señor, hermano. La luz del Evangelio entra en la casa por un miembro, una persona que se convierta al Señor. Es posible que ese primer convertido en una familia pueda ser un creyente sufrido, pero que
esos hermanos que no solamente creyeron en el Señor, sino permanecieron en el Señor, pudieron avanzar, crecer, y más miembros de la familia se convirtieron a Cristo. Y como los hermanos en este lugar de Camelias, yo no sé qué propósito tenga el Señor para con ellos. Es posible que en un futuro cercano, si el Señor lo permite, habrá un campo de la predicación del Evangelio en este lugar. Más adelante podría haber una asamblea, pero todo esto se va dando cuando en el pueblo del Señor hay ese regocijo para buscar, para perseverar, para glorificar al Señor. El tiempo ya no da, hermano, pero el apóstol Pablo invitó, motivó al pueblo del Señor. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, que no solamente hoy, no solamente mañana, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Que el Señor nos conceda la dicha de poder estar siempre delante del Señor, manifestándole nuestro agradecimiento por las grandes bendiciones que Él nos ha dado, hermano. Gracias al Señor por sus palabras, que Él las bendiga en nuestros corazones. Las promesas del Señor mías son. En el precioso nombre